Antes de eso voy a proyectar un video, así que pónganle mucha atención al video, por favor, y luego lo vamos a comentar. ¿Qué tal? A ver, pensemos en algo. ¿Cuánto de lo que hacemos, de lo que somos, lo aprendimos solo de mirar a nuestro alrededor? Es una idea bien interesante, ¿no? Hoy nos vamos a meter de lleno en eso. Vamos a ver cómo las teorías neocomportamentalistas nos ayudan a entender de qué manera el ambiente, lo que esperamos que pase e incluso nuestra biología se mezclan para, bueno, para hacernos quienes somos. Arranquemos. Y esta es la pregunta clave. ¿Se han puesto a pensar en esto? ¿Cómo es que aprendemos a hacer cosas que nadie se sentó a enseñarnos con un manual? Cosas como, no sé, atarse los cordones o cachar la onda de cómo actuar en una fiesta a la que no conocemos a nadie. La mayoría de esas cosas las sacamos del aire, solo por mirar. Y justo esa pregunta nos abre la puerta a nuestro primer gran pensador. Y ese pensador es Albert Bandura. Él llegó y básicamente puso todo patas para arriba. Desafió esa idea de que solo se aprende, ¿saben? Como si fuéramos perritos. Su propuesta fue, en el fondo, muy sencilla pero revolucionaria. La mayor parte de lo que aprendemos lo aprendemos sin darnos cuenta, solo por estar mirando a otros. A ver, para que quede súper claro, comparemos. Por un lado, estaba Skinner, un conductista de la vieja escuela. Para él, aprender era como subir una escalera peldaño por peldaño con un premio en cada uno. Un proceso lento. Pero llega Bandura, mira el mundo real y dice, momento, no siempre es así. A veces el aprendizaje es un flash, es instantáneo. Vemos a alguien armar una torre de Legos y ¡pum! De repente, ya sabemos cómo se hace. Eso es el modelamiento. No es una escalera, es como un salto directo a la solución. Pero, ojo, tampoco es que vayamos por la vida copiando todo lo que vemos como si fuéramos una fotocopiadora humana. No, no. Bandura se dio cuenta de que tenemos nuestros filtros. Inconscientemente nos hacemos un montón de preguntas. ¿Esta persona me parece admirable? ¿Me veo haciendo lo mismo? Parece muy difícil y la más importante de todas. Después de que lo hizo, ¿le fue bien o le fue mal? Es la misma lógica que usamos cuando buscamos un tutorial en YouTube, ¿o no? No elegimos cualquiera, elegimos al que se ve que sabe, que lo hace fácil y que, claro, le sale bien. Y aquí está el meollo del asunto. Esto se llama aprendizaje vicario. Dicho en fácil, aprendemos en cabeza ajena. Vemos que a alguien le va bien por hacer algo y nuestro cerebro dice, ok, anoto esto para después. Vemos que a otro le va fatal y el cerebro archiva. Mejor por ahí no me meto. Es como un atajo de la evolución, ¿no? Un life hack para no tener que cometer todos los errores posibles y aprender de los que ya cometieron otros. Brillante. Bien, ya vimos cómo lo de afuera nos moldea. Ahora, hagamos un giro y metámonos para adentro. ¿Cómo está organizado todo eso que llamamos personalidad? Para eso, Hans Eysenck nos da una especie de mapa, casi como el plano de un edificio, que nos muestra cómo estamos construidos por dentro. Y ojo, con una base biológica bien sólida. Para Eysenck, la personalidad no es algo monolítico, es más bien una estructura, una jerarquía. Pensemos en una pirámide. Abajo de todo, en la base, tenemos acciones sueltas, específicas. Por ejemplo, hoy leí un libro. Si eso se repite mucho, subimos un escalón y se convierte en una respuesta habitual, o sea, un hábito. Si juntamos varios hábitos parecidos, como preferir leer, escuchar música en calma, etc., subimos otro nivel y formamos un rasgo. Y en la punta de la pirámide, juntando varios rasgos, tenemos el tipo. En este ejemplo, el tipo introvertido. Es un viaje de lo más chiquito a lo más grande de nuestro carácter. Y justo en la cima de esa pirámide, Eysenck identificó tres grandes dimensiones que, según él, tienen una base biológica. La primera, el neuroticismo, es como nuestro termostato emocional. ¿Qué tan fácil nos ponemos nerviosos o ansiosos? Luego, la introversión-extraversión, que sería nuestro motor social. ¿Necesitamos estar con gente para recargar pilas o al revés? Necesitamos estar a solas. Y la tercera es el psicoticismo, que a ver, el nombre suena fuerte, pero no se asuste. Se refiere más que nada a qué tan impulsivos o poco empáticos podemos ser. Y esto es clave, de verdad. Para Eysenck, no hay una línea que separe lo normal de lo anormal. No hay dos cajas distintas. Todos, absolutamente todos, estamos en algún punto de este espectro, de estas tres dimensiones. O sea, los problemas psicológicos no son algo ajeno o una enfermedad rara, sino que son simplemente los extremos de un continuo en el que todos nos movemos. Ok, recapitulemos.
Recapitulemos. Ya vimos lo de afuera con Bandura y la estructura de adentro con Eysenck. Pero, ¿cómo se conectan estas dos cosas? ¿Cómo hablan entre sí? Bueno, para eso llega Julian Rother, que es como el que une las dos piezas. Él dice, miren, no somos ni títeres del ambiente ni prisioneros de nuestra biología. Nuestra conducta surge justo ahí, en la interacción entre lo que esperamos que pase y lo que el mundo nos ofrece. El concepto central de Rother es algo que él llamó potencial de conducta. Suena complicado, pero en el fondo es súper simple. Es la probabilidad de que hagamos algo en una situación específica. O sea, lo que hacemos no es al azar, es el resultado de un cálculo que nuestro cerebro hace en una fracción de segundo para elegir la opción que tiene más chances de salir bien. ¿Y en qué se basa ese cálculo? Expectativa. O sea, ¿qué tantas chances creemos que hay de que si hacemos algo, consigamos el resultado que queremos? Y segundo, el valor del refuerzo. ¿Qué tanto nos importa el resultado? Es una ecuacióncita mental. Si creemos que hay muchas chances de lograr algo, alta expectativa, y encima nos importa un montón, alto valor, ¡pum! Lo más seguro es que lo hagamos. Pero si creemos que es casi imposible, por más que el premio sea gigante, probablemente ni lo intentemos. Bueno, ya hablamos bastante de teoría. ¿Qué tal si vemos una aplicación súper concreta de todo esto? Hablemos de la biorretroalimentación o biofeedback. Es una técnica increíble que agarra todos estos principios de los que hablamos y los hace visibles, tangibles. Nos deja literalmente ver qué pasa adentro de nuestro cuerpo para poder aprender a controlarlo. A ver, ¿se imaginan poder ver el ritmo de su corazón en una pantalla o el nivel de tensión de sus músculos en tiempo real? Bueno, la biorretroalimentación hace exactamente eso. Es como si nos pusieran un espejo que refleja nuestro mundo interior. Y al poder verlo, por primera vez tenemos la chance de controlar cosas que siempre pensamos que eran automáticas, ¿no? Y para esto se usan distintos aparatitos. Pero la idea es siempre la misma, hacer visible lo invisible. Por ejemplo, un termómetro en el dedo te puede mostrar cómo baja tu temperatura cuando te estresas. Y así aprendes a relajarte para que vuelva a subir. Se usa para medir la tensión muscular y combatir dolores de cabeza, o hasta para ver tus ondas cerebrales y mejorar la concentración. Es básicamente la psicología hecha herramienta. Y para que todo esto no quede en el aire, cerremos con una historia real. Un caso que nos muestra cómo todas estas ideas se juntan en la vida real y el poder que tiene el enfocarse en lo que vemos, en la conducta, para lograr un cambio de tremendo. Conozcan a Tom. En su casa, un chico normal, hablador, súper comunicativo, pero apenas cruzaba la puerta de la escuela, silencio total. Se quedaba mudo, no le hablaba a nadie, ni a la maestra, ni a sus amigos. A esto se le llama mutismo selectivo. Al principio la cosa no fue bien. La maestra, seguro con la mejor intención del mundo, intentó forzarlo a hablar. Lo presionó. Y el resultado fue el contrario. Tom se encerró todavía más. Había angustia, había llanto, un desastre. Pero al año siguiente cambiaron el plan por completo. Un giro de 180 grados. La nueva regla de oro fue cero, pero cero presión para que hable. Al contrario, iban a festejar cualquier forma de comunicación, aunque fuera un gesto con la mano. Y ahí pasó algo increíble. Después de solo 4 semanas, Tom empezó a hablar y para fin de año era otro chico. ¿Y por qué funcionó la segunda vez? Esta cita lo dice todo. El primer plan falló porque todos pensaban que el problema estaba adentro de Tom. El segundo plan fue un éxito porque se enfocaron en lo de afuera, en lo que se podía ver, el estímulo que era la presión y la respuesta que era el silencio. En cuanto quita cambió, y esta es la lección más grande, no arreglaron a Tom, arreglaron su entorno. Y todo esto nos deja con una pregunta flotando en el aire, ¿no? Si el ambiente, nuestra biología y lo que cosas nos moldea tanto, ¿dónde queda nuestra elección? ¿Qué parte de lo que somos es una decisión consciente? La verdad, no hay una respuesta fácil, pero quizás el truco no está en pelearse contra esas fuerzas, sino en entenderlas. Porque solo cuando entendemos cómo nos están formando es que podemos empezar de a poquito a elegir hacia dónde queremos ir. Muchas gracias por la compañía. Bueno, ¿algún comentario? ¿Qué les pareció? ¿Qué les genera por ahí incertidumbre? ¿No? ¿Nadie? ¿Algún voluntario?
están muy callados. Bueno, hoy vamos a ver entonces en qué consisten los, ¿sí? Ellos ven un poquito más allá de la caja negra que nosotros platicamos en la clase anterior. Y voy a tener a Bandura con el aprendizaje social, a Eysenck con una estructura biológica, a Rother con una ecuación cognitiva y la bioretroalimentación, que es algo fisiológico. Cuando yo hablo de Bandura, me voy a dar cuenta que él se enfoca mucho en un aprendizaje que es aprendido por lo que ve en su sociedad, ¿sí? Aquí nos dice Bandura que el entorno va a influir en la persona. Y al momento que influye en la persona, va a influir en la conducta que tenga la persona, ¿sí? Aquí va a influir su entorno, va a influir la situación, va a influir el medio ambiente en el que él esté. Porque recuérdense que nosotros no somos sujetos pasivos, sino que somos activos porque primero estamos en constante movimiento y segundo es porque nosotros estamos reaccionando a cualquier situación. Pero por otro lado está Eysenck, más conocido como Hans Eysenck, y él habla un poquito acerca de la estructura biológica. Él hace aportes sobre la base fisiológica, donde él argumenta que nuestra personalidad y forma de reaccionar va a depender mucho de nuestro sistema nervioso, ¿sí? Yo les conté a ustedes que se me había quedado por ahí una gastritis. Empecé a hacer dieta, iba muy bien, pero el día sábado yo me comí una doblada San Carlos, me comí un pedacito de pan y miren ustedes, fue un traguito que le di a la gaseosa porque yo sabía que tenía prohibida la gaseosa y así quedó. El día de ayer tuve una cena con algunos colegas y me comí 2 platanitos fritos, ¿sí? Con un poquito de crema y un poquito de azúcar y tomé café. Yo la verdad ya estaba muy bien, entonces empecé a tomar café porque dentro de mí dije, no puede ser posible que yo me vaya a quitar todo lo que es rico, toda la grasa. O sea, no puede ser, voy a empezar a comerlo en medida. Mi sorpresa fue que hoy que yo llegué al trabajo me dieron un pedazo de pastel. Yo llevaba yogur y llevaba agua pura para poder tomar en mi porción y llevaba una mi tortilla con queso. ¿Y por qué les digo que a veces nuestro sistema nervioso nos altera? Hay muchas cosas que yo tengo que hacer en ámbito de trabajo y de estudio, ¿sí? Entonces vengo yo, me como el pastel, me tomé un jugo y me empecé a comer una platanina que compré que tenía ganas. A media platanina yo sentí ya pesaba el estómago, ya no tenía ganas de comer, entonces dejé de comer. Pasa el tiempo, salgo de trabajar y vengo a mi casa, pero cuando vengo a mi casa ya traía un dolor en la boca del estómago. Entonces yo dije, qué raro, que me hizo mal. Estaba almorzando y comí chomín y terminé de almorzar y el dolor empezaba un poquito más fuerte, ya me empezó a doler la espalda y yo dije, no puede ser que me regresen los espacios. Entonces me subí a descansar un ratito, pero dije, no voy a descansar, voy a repasar la clase de hoy. Pero sí he tenido un poquito de estrés. Entonces, como por ahí por las 2 y algo, el dolor se me intensificó, entonces ya vengo yo bajo, busco una pastilla, puro cargo de conciencia, a ustedes bajo a tomar avena, bajo a tomar yogur, y dije, ay, no puede ser, entonces aquí estoy un poquito con el dolor. Pero este señor Eysenck dice que nuestro sistema nervioso por ahí, pues sí tiene que ver en nuestra personalidad, ¿sí? Entonces, si por ahí usted dice, ay, si yo no he hecho nada malo, pero me duele la cabeza, me duele el cuello, me siento cansado, me siento muy agotado, sin hambre, puede hacer que el estrés está afectando a nuestro sistema nervioso. Ahora bien, tenemos la ecuación cognitiva de Rother y él nos indica de que la
conducta va a depender de la expectativa, ¿sí? ¿Qué creo yo que va a pasar? ¿Qué creo que va a suceder? ¿Qué es lo que no puede pasar? ¿Y qué es lo que sí puede pasar? Y mediante esa expectativa se va a dar un valor del refuerzo. Que aquí podemos ver según el video qué tanto me importa el premio, ¿sí? Ahora bien, si nos damos cuenta, también tenemos a Bucle, que es un fisiológico con lo que es la biorretroalimentación. Y él dice que va a ser la capacidad que tenemos los seres humanos en nuestro organismo para poder monitorear nuestras propias funciones biológicas. Ver cómo está nuestro ritmo cardíaco, ver cómo está nuestra tensión muscular, ver cómo está nuestra presión, ver cómo está nuestro peso. Y él dice que en esta bioretroalimentación nosotros pues deberíamos de poder ajustar todas esas funciones biológicas equilibrándolos mediante algún estímulo que nosotros vamos teniendo. Y si ustedes se dan cuenta, en la imagen que yo les presento, podríamos decir que es un esquema de arquitectura, porque hay una caja abajo, esto que está acá, podríamos decir que es una caja que se representa como algo interno para desconocer qué es todo lo que tenemos nosotros dentro. Ahora bien, tenemos el límite del moldeamiento es skinneriano y dice que el conductismo clásico consideraba, en este caso, a la mente como un procesador opaco, porque el aprendizaje va a depender exclusivamente de cómo ejecutamos una acción y cómo recibimos un refuerzo de manera directa. En este caso, los neocomportamentalistas que mencioné anteriormente demostraron que esta ecuación estaba incompleta. Anteriormente nosotros vimos por ahí que se comparaba, según Skinner, la conducta como una caja en negro, una caja en opaco, que antes de eso tenía un estímulo, tenía una respuesta y tenía lo que era un refuerzo. Eso, pero ahora aquí aparece Bandura, que aparece Ainsey, que aparece Rotter y que aparece Bucle, ellos se dan cuenta que ese modelo anterior pues estaba incompleto y ellos vienen a proponer otro paradigma. ¿Cuál es ese otro paradigma? Donde está el neocomportamentalismo. Aquí hay una observación del entorno, hay estímulos, hay expectativas internas, hay una estructura genética y hay una respuesta y un refuerzo, ¿sí? Entonces, si nos damos cuenta, sigue habiendo un estímulo, sigue habiendo una respuesta y sigue habiendo un refuerzo, pero nos adentramos un poquito más interno para ver que la persona pues depende de la observación de su entorno, así es como vamos a reaccionar, cómo es que la persona tiene expectativas y cómo es que hay una estructura genética, en este caso, que nuestro cuerpo pues va a reaccionar ante cualquier situación. Ahora bien, seguidamente de esto, si nos damos cuenta, hay una lógica del conductismo clásico y operante. Y se dice que el psicólogo no necesita saber qué siente o qué piensa la persona. Solo necesita observar el estímulo, en este caso, cómo entra la persona, cómo responde la persona, qué conducta tiene la persona dentro de la sesión, para poder darnos cuenta que algo está pasando con esta persona. Ahora bien, si ustedes se dan cuenta, en la diapositiva anterior, acá yo tengo lo que es una caja abierta. Anteriormente, en el condicionamiento operante, solo era una caja en negro. Ahora aquí, esta ya se abre. Y esta se abre porque, si nos damos cuenta, es transparente de capas. Entonces, esto significa que entre estímulos van a ocurrir procesos cruciales y que estas tres capas, que va a ser verde, celeste y corinto o rojo, nos vamos a dar cuenta que se van a conectar una con otra, ¿sí?
porque la respuesta entonces no va a ser en automático. Y no es en automático porque entonces la persona va a calcular qué respuesta va a tener, qué acción va a generar. ¿Será que sí necesito tener un esfuerzo? Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos una llave para poder abrir. ¿Será que tengo que hacer un esfuerzo? ¿Será que tengo que pensar? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? ¿Qué conocimientos previos debo de tener para poder obtener una respuesta? Si yo acierto con todo lo que yo estoy pensando y meto la llave y abre de una vez, pues entonces yo puedo hacer que obtenga, en este caso, lo que es un premio o algo que esté dentro de la caja. Voy con la siguiente. Albert Bandura. Antes de explicar acá, voy a dar a conocer un poquito la bibliografía de Bandura. Pero permítame un momentito. Albert Bandura es un psicólogo canadiense que nació el 4 de diciembre de 1925. Él realizó estudios superiores de psicología y él los hizo en la Universidad de Iowa. Él trabajó en la Universidad de Stanford Binet y él fue muy conocido por sus investigaciones sobre la agresión y la función de la imitación en el aprendizaje. Bandura afirma, y siempre vamos a encontrar, que él viene y afirma que el moldeamiento de Skinner, donde Skinner se ve reforzando diferentes conductas de manera sucesiva, se van aproximando a una conducta final deseada. Y para él dice que es un método importante porque establece nuevas respuestas, pero para obtener respuestas. Hay otro medio que Bandura dice que es más eficiente y él dice que ese medio es hacer que lo que se aprende es mediante la observación de otra persona. Entonces él se da cuenta que mediante lo que yo observo, yo voy aprendiendo, yo voy haciendo o yo voy ejecutando porque me doy cuenta primero que lo hace una persona y que si a esa persona le funcionó, pues entonces a mí también me va a funcionar. Por eso es que Bandura tiene muchos ejemplos sobre niños. Si ustedes se dan cuenta, en el video yo les puse un caso de un niño, un ejemplo, que más adelante por ahí lo vamos a debatir. Y Bandura también hace un aporte donde él dice que los niños aprenden a hablar palabras extranjeras, palabras de otro idioma, pero que los niños también tienen una facilidad para aprender groserías, para aprender comportamientos agresivos. Entonces Bandura viene y comprueba que con su teoría de estudios muy bien controlados con niños pequeños, interviene el aprendizaje por observación. Y aquí tenemos lo que es un embudo. Y vamos a darnos cuenta que vamos a tener lo que es un aprendizaje vicario que permite adquirir conductas sin haberlas ejecutado ni sido reforzadas previamente. Y voy a dar un ejemplo con esto. Con este ejemplo, podemos pensar que hay un niño un bebé, pongamos de ejemplo un bebé de 2 años, está sentado frente a la televisión viendo el Chapulín Colorado. El Chapulín Colorado tiene lo que es como un martillo, un chipote chillón creo que le dicen. Entonces el niño está viendo que en este caso el Chapulín Colorado viene y con ese chipote chillón le pega a alguien, ¿sí? Y desconocemos por qué es que le pega. El niño ve el programa una vez y no pasa nada. Lo ve la segunda vez y ya se empieza a interesar por esa conducta que tiene. A la tercera vez que el niño viene y ve ese programa, puede hacer que agarre su pacha, que agarre un osito donde él empieza a pegarse, ¿sí? Entonces, él aprendió con solo observando esa conducta. No hubo un reforzador, no hubo un estímulo más que observar la conducta que estaba viendo
embudo nos indica que muchas veces nosotros vemos miles de conductas al día. Vemos si a alguien le costó subir la grada, vimos si alguien iba corriendo, vimos si a alguien se le cayó algo, vimos si alguien levantó la mano. La verdad es de que vemos día. Y nosotros solo imitamos unas cuantas, ¿sí? Por ejemplo, puede ser que una de las que nosotros imitemos diariamente es un saludo con la mano. Cuenta, eso que nosotros aprendemos con día a día y que vamos repitiendo, esto es porque nosotros ya conocemos una información que se ha ido filtrando. Aquí tenemos hasta arriba la conducta observada en el entorno, tenemos un estatus del modelo. Ese estatus del modelo es que nosotros no imitamos a cualquiera. ¿Sí? ¿Qué pasa con esto? Aquí nosotros vamos a tener un paso más amplio porque nosotros nos vamos a dar cuenta cuando percibimos que a la persona que nosotros observamos tiene éxito o tiene admiración. Entonces es más fácil que esa conducta pase al siguiente nivel. Y en este caso va a ser la similitud, que va a haber misma edad, mismo sexo y va a haber mayor permeabilidad. ¿Qué significa esto? Que nosotros buscamos espejos, porque es mucho más probable que alguien imite a una persona de su misma edad, género o condición social, y por lo tanto la permeabilidad dice que va a aumentar cuando nosotros pensamos. Si él o ella es como yo y puedo hacerlo, yo también. Si a ella le costó, pero pudo obtener un resultado, pues a mí también me va a costar, pero voy a tener un resultado. Es como un espejo esa similitud. Luego de esto tenemos la complejidad de la habilidad, menor complejidad y imitación más rápida. Aquí va a entrar la habilidad técnica. Si la conducta que nosotros estamos observando es demasiado difícil o requiere de habilidades que no tenemos, se queda atascada o se queda parada en ese filtro. Porque entre más simple sea la acción, más rápido llegamos nosotros a la final del embudo. Luego de esto tenemos los rótulos verbales. El observador describe y codifica la conducta. Este paso es puramente cognitivo, porque vamos a imitar algo o vamos a pensar o vamos a imaginar algo. Un ejemplo. Primero puso la mano aquí, luego la giró a la derecha. Si yo no puedo seguir esa instrucción, si yo no puedo codificar esa conducta o describirla, difícilmente yo puedo hacer eso de poner la mano aquí y luego girarla a la derecha. Y por último tenemos la probabilidad de imitación, que es lo que sale al final del embudo. Y en este caso lo que va a salir va a ser una conducta procesada, porque Bandura decía que no basta con solo ver, sino que en este caso tenemos que tener atención, retención, reproducción y motivación. Porque Skinner y Bandura nos dicen que nosotros aprendemos haciendo las cosas, pero también aprendemos observando. Al momento de que usted ejecuta cualquier acción, no solo va a ser prueba que el aprendizaje ya ocurrió en la mente, sino que pudimos ejecutar. Vale. Ahora tenemos lo que es la separación en el aprendizaje de la ejecución. Tenemos a un observador que va a hacer un aprendizaje interno y dice que la conducta se va a interiorizar al 100%. Pero para ver por qué es que surge esta separación del aprendizaje juntamente con la ejecución, vamos a ver que tenemos una recompensa al modelo que no va a ser necesaria para que en este caso la persona aprenda la conducta, pero que sí es determinante que él pueda decidir ejecutarla. Ahora bien, tenemos un modelo castigado y un modelo recompensado, siempre desde la observación. En un modelo castigado va a haber una baja tasa de ejecución imitativa.
O sea que si se ofrece una recompensa de manera directa, posteriormente la conducta se va a ejecutar de manera inmediata. Si yo les digo, si ustedes participan y me dan una conclusión del video, lo anoto y le doy un punto extra. De manera inmediata, todo el mundo activa el micrófono, todos quieren participar. ¿Por qué? Porque estoy dando una recompensa de manera directa. Por lo tanto, usted va a ejecutar de manera inmediata una conducta. Luego de esto, tenemos lo que es la alta tasa de ejecución. En este caso, también como lo que es el modelo recompensado. Si el observador o ustedes ven que el modelo sufre una consecuencia negativa, en este caso que guarda el aprendizaje, pero inhibe la ejecución, sabe cómo hacerlo, pero decide no hacerlo para evitar entonces el castigo. Mientras que en el modelo castigado, pues no va a ver si hay alguna consecuencia, sino que inmediatamente pues hace cualquier ejecución para obtener, en este caso, una recompensa. Ahora bien, si nos damos cuenta, en este modelo que yo tengo también, podemos ver que a menudo nosotros de lo que nosotros demostramos dentro de cualquier contexto. Muchas veces la falta de ejecución no siempre significa falta de aprendizaje. A veces cuando nosotros no ejecutamos cualquier actividad, es solo falta de un incentivo que abra el candado de lo que se ha interiorizado. Y yo creo que esto nos pasa a veces acá. Yo les digo, miren que piensan tal cosa y nada. Miren qué tal persona y nada. Entonces quizás un incentivo no estoy trabajando para que ustedes pues accionen y den a conocer su postura. Pero si yo digo, el primero que me comente o que me cuente o que me diga o que opine, le voy a dar un punto extra. ¿Sí? Entonces ahí sí hay un incentivo que abre esa llave, ese candado, y entonces la persona responde, obtiene un premio y la conducta se interioriza al 100%. Ahora bien, vamos a hablar un poquito de ENSE. ¿Alguien que sea tan amable de leer la diapositiva, por favor? Gracias a quien levantó la manita, por favor, active su micrófono. Sí, por favor. Gracias. Bueno, vamos a ver que Hans Eysenck nace el 4 de marzo de 1916 en Alemania. Y él, al igual que muchos científicos de su época, abandonaron su patria como protesta contra el régimen del nazi en 1934. Eysenck viene y estudia en varios países europeos, obteniendo, en este caso, un doctorado en psicología. Él enseñó en varias universidades, pero de manera especial en el Instituto de Psiquiatría de la Universidad de Londres. Eysenck se distingue por dar a conocer sus actividades investigativas en psicología y por la proliferación de sus artículos en revistas y libros. Él fue un psicólogo muy polémico porque él cuestionó y criticó, en este caso, el sistema psicoanalítico. Ahora bien, si ustedes se dan cuenta, nosotros tenemos acá una pirámide, ¿sí? Donde Eysenck dice que la personalidad tiene bases biológicas definidas, pero que en este caso se van a organizar de manera jerárquica estrictamente. Él buscaba entender la personalidad desde una base biológica. Él creía que nuestra forma de ser no es como azarosa,
sino que se construye como una pirámide, desde acciones pequeñas hasta rasgos globales. En el nivel número 1 tenemos respuestas específicas, donde nos vamos a dar cuenta que son las conductas que van a ocurrir solo una vez de manera puntual. Por ejemplo, un día usted decide, en este caso, saludar efusivamente a un extraño. Aquí hay un significado. No define quién es solo una acción aislada que puede o no repetirse. Luego de esto nos pasamos al nivel número 2. Si esa respuesta en específico se repite con frecuencia bajo condiciones similares, se convierte en un hábito. Por ejemplo, siempre que ustedes van a una fiesta, ustedes van a buscar una conducta recurrente que todos tenemos al momento de llegar a una fiesta. Pero, ¿qué se dice según Einstein? Que todavía no llega a ser un rasgo de personalidad sólida. Voy con el nivel 3. Lo que pasa acá es que cuando varios hábitos se agrupan, se va a mostrar una tendencia constante que va a formar un rasgo. Por ejemplo, rigidez, intolerancia o conservadurismo. Aquí pasa algo con esto de los rasgos. Es una característica estable, en este caso de los hábitos, que van a definirlos a ustedes en muchas áreas de su vida. Y por último tenemos el nivel 4, que es el tipo, o si ustedes lo ven por acá, va a ser como la cima. Y es un nivel mucho más alto que todo, porque van a agrupar todos los rasgos para formar dimensiones o tipos de personalidad. Y tenemos el ejemplo de introvertido. Si, por ejemplo, usted tiene rasgos de timidez, de persistencia, de rigidez, ustedes pertenecen a un tipo de personalidad introvertida. Podríamos compararlo como un paraguas que se engloba toda la estructura psicológica de nosotros como seres humanos. Entonces, para Einstein es predecible que nosotros conozcamos los niveles inferiores, en este caso, de nuestra personalidad, porque vamos a tener una personalidad estructurada, sólida y biológica, casi en comparación como un edificio que está diseñado desde nuestros genes hasta que nosotros vamos desarrollando. A lo largo de los años vamos tomando carácter o vamos forjando lo que es nuestra personalidad. Luego de esto tenemos el radar dimensional, que es más conocido como el modelo de PEM. Y si ustedes se dan cuenta, tengo 3 puntos. Y, neuroticismo, Z, psicoticismo, X, introversión y extraversión. Este modelo nos va a mostrar a nosotros lo que son las dimensiones de la personalidad. Esas dimensiones de la personalidad van a operar como potencialidades genéticas que se mezclan y responden al estímulo ambiental. Si podemos observar dentro de este cubo o de esta caja tenemos lo que es una pirámide. Esa pirámide es la que yo acabo de explicar anteriormente. Es como esa arquitectura biológica de la personalidad. Pero si nos damos cuenta, lo que trata de ver esta gráfica es la personalidad individual, que va a ser una intersección simultánea en estas 3 dimensiones biológicas. Voy a explicar una por una. La primera va a ser la del psicotismo. En este caso va a ser esa Z, que dice que va a ser una fluidez y ajustes a cambios del medio. Este nivel va a medir el grado de impulsividad que nosotros tenemos, agresividad y empatía. Podríamos decir que es un nivel alto, pero no significa que sea una patología, sea un trastorno o que sea alguna enfermedad, sino es como una tendencia que nosotros vamos a mostrar de ser fríos, de que nos falten emociones, de que la creatividad no sea lo nuestro, o la falta de conformidad con las reglas o normas sociales. Luego de esto me voy a pasar a la introversión y extraversión.
Estas se van a basar en el nivel donde va a haber una excitación del sistema nervioso central. Los extrovertidos, en este caso, si por ahí ustedes son extrovertidos, no introvertidos, vamos a tener una excitación cortical baja y buscamos una estimulación externa. Necesitamos tener siempre contacto con cualquier persona. Somos muy sociables, pero tenemos un riesgo. ¿Sí? En este caso, los introvertidos tienen una excitación natural alta y ellos evitan el exceso de estímulos para no sentirse abrumados. ¿Sí? Entonces, por un lado, los extrovertidos tenemos sobrecarga de estímulos y nos sentimos abrumados, mientras que los introvertidos tienen totalmente lo contrario para no sentirse abrumados. Y acá arriba tengo lo que es el neuroticismo. Está ligado a nuestro sistema nervioso autónomo. Ese sistema nervioso autónomo va a regular en este caso lo que es nuestro estrés. Una persona con alto neuroticismo va a reaccionar de forma más intensa y duradera ante situaciones de estrés o ansiedad. Por lo tanto, es que esto se puntúa, si lo vemos, bajo porque tiende a tener una estabilidad emocional. Einstein también se da cuenta que hay que potenciar en este caso todo lo que es nuestra biología, porque Einstein defendía que nosotros nacemos con una predisposición biológica, o sea que nosotros todos nacemos con un, si lo vemos de esta manera, un cableado nervioso, donde en este caso, según la gráfica, nos muestra que nosotros, dependiendo de nuestro sistema nervioso, pues vamos a responder en este caso a lo que es una conducta o una acción, ¿sí? Pero también nosotros, como seres humanos, en teoría, tendríamos que tener una acción de poder poner límite a cualquier situación dependiendo de nuestro entorno y cómo esto esté afectando en nuestras conductas. Si nos damos cuenta también, esta gráfica podemos ver que está hecha en volumen y se visualiza en volumen porque la personalidad no es plana, ¿sí? Nuestra personalidad va a ser un espacio tridimensional donde cada individuo va a ocupar un lugar único. Y si por ahí usted me dice, mira, licenciada, ¿y por qué se le dice modelo de PEM? Porque ese modelo de PEM permitió a los psicólogos realizar mediciones estadísticas y fisiológicas. Este esquema o este modelo fue uno de los primeros intentos serios donde se unieron la biología con la conducta humana. Otro voluntario que nos ayude con esta otra diapositiva, por favor. Voy. Gracias. Julian B. Rother, la ecuación cognitiva. La conducta siempre es direccional y motivada por la anticipación en el aquí y el ahora. PC, potencial de conducta, probabilidad de aparición en una situación dada, basada en la historia de reforzamiento. Pues pasamos al E. Expectativa, la creencia interna de que cierta conducta traerá cierto refuerzo. Más BVR, valor del refuerzo, el grado de preferencia entre varios refuerzos posibles. Puede ser interno o externo. Gracias. Bueno. Julian B. Rother es un psicólogo clínico estadounidense que nace en 1916 y obtuvo un doctorado en la Universidad de Indiana. Él habla mucho sobre el aprendizaje social. Él viene y se da cuenta que su enfoque pues, se da en un intento de aplicar la psicología del aprendizaje a la compleja conducta social de los seres humanos. Él tiene la teoría del refuerzo de expectativas y por ser muy nueva, aún no se presenta como un sistema complejo y acabado. Pero para Rother, la unidad de investigación para el estudio de la personalidad va a ser la interacción de, en este caso, la persona
con su medio ambiente que va a ser significativo, porque él dice que la personalidad tiene una base biológica y neurológica, pero que no necesariamente la psicología debe de acudir a ellas para dar una explicación, porque él dice que la conducta siempre debe ser considerada o puesta en juego en el aquí y en el ahora. Ahora bien, nosotros tenemos prácticamente lo que es una fórmula, ¿sí? En esa fórmula tenemos la primera que va a ser potenciar la conducta. Probablemente es más lógico y es lo que va a pasar, es que ustedes decidan actuar de una forma específica en una situación determinada. Por ejemplo, ¿a quiénes les da miedo los temblores? Dígame, Yoli, ¿a quién de veras lo pone mal un temblor? A mí en lo personal me pone muy nerviosa, licenciada. Ok, va. Si a usted la pone muy nerviosa, ¿qué es lo que usted hace al momento de que está temblando? Me quedo tranquila, parada, pero sí me atacan los nervios. Va. Si usted se da cuenta, usted ya ha aprendido que cada vez que tiemble, pues usted se trata de quedar tranquila, quedar parada y esperar que pues suceda más de algo, ¿sí? Si nos damos cuenta con ese potencial de la conducta, nosotros vamos a ver que sí o sí, nosotros vamos a tener varias opciones para poder reaccionar ante un problema que ya vivimos antes, ¿sí? El año pasado que me recuerdo yo que tembló bien fuerte, que yo sí bajé corriendo, yo estaba en un tercer nivel, entonces yo dije, vuelve a temblar y yo ya sé qué tengo que hacer, dónde tengo que ponerme, a dónde tengo que acudir, ¿sí? Entonces ese potencial de la conducta sí o sí nos va a ayudar a nosotros a saber qué hacer ante otra situación que nosotros ya hemos vivido. ¿Alguien por ahí levantó la manita? Active su micrófono, por favor, porque no los veo. ¿Sí? ¿Sí? Correcto. Ujú. Ujú. Perfecto. Ahora bien, si digamos un caso hipotético, pues vuelve a pasar esta misma situación, usted ya sabe qué hacer, ¿sí? Porque ya tuvo una anticipación, ya tuvo una situación y por lo tanto, usted ya tiene una conducta anticipada, ¿sí? Entonces, dependiendo de las experiencias, pues usted ya sabe qué es lo que va a hacer, ¿sí? Por ejemplo, si usted ya sabe que subirse a la camioneta y tener viajes largos le va a dar náusea, ganas de vomitar, pues yo iría todas las veces que voy a viajar con una bolsita en la mano porque, o sea, ya sé qué puedo hacer ante esta situación. La E, expectativa. Nos vamos a dar cuenta que va a ser una creencia interna de que si ustedes hacen algo, van a obtener un resultado. Si estudio mucho, voy a sacar una buena nota. ¿Sí? Tengo una expectativa. Luego tengo BR, que va a ser el valor del refuerzo. Aquí va a ser bien importante, o va a ser en este caso muy significativo también, de que ustedes deseen algo para obtener una recompensa que ustedes van a esperar. Un claro ejemplo de esto.
Si para un estudiante un 100 tiene un valor significativo, que es la nota perfecta, para otro puede hacer que el 100, pues, solo sea un número insignificativo, ¿sí? Pero para esa persona que ese 100 de veras es lo mejor, es la nota perfecta, se va a esforzar muchísimo. Mientras que tal vez para la otra sí se esfuerza, pero no tiene mayor auge como lo que tiene la otra persona. Porque en este caso la persona sí sabe que va a sacar un 100, pero no necesita esforzarse tanto porque ya sabe que va a obtener un 100. Ahora bien, en ese valor de refuerzo puede hacer que esa persona que alcance el 100 y que para él sea la nota máxima, la nota perfecta, y que al final de la unidad tenga el 100, puede hacer que en su casa se le dé un premio, se le dé algún incentivo o algo, ¿sí? Mientras que para el otro puede hacer que no se le dé nada y por lo tanto se dé cuenta de que si se esfuerza un poquito más, puede tener una recompensa, ¿sí? Entonces, si el premio no nos motiva, nosotros no vamos a realizar ninguna conducta para poder lograr y obtener en este caso lo que es un premio. Ahora bien, si nos vamos un poquito a la aplicación de la clínica, vamos a tener una expansión de alternativas. Y por acá tengo que el propósito terapéutico o el proceso en terapia no es resolver todos los problemas de la persona, sino aumentar la libertad de movimientos del paciente mediante el aprendizaje social. Porque va a haber una alta necesidad que en este caso va a tener 3 filtros terapéuticos. Esa alta necesidad va a tener una baja libertad de movimientos, porque va a haber una expectativa, en este caso, a lo que es el fracaso. Si nos damos cuenta también, hay una libertad de movimientos. Va a haber un cambio de objetivos, va a haber un lenguaje y una simbolización, va a haber una alteración del valor del refuerzo inmediato. Normalmente, cuando una persona desea mucho algo, esa persona va de veras a tratar de hacer muchas cosas para poder obtener eso algo que desea, pero se va a tener lo que es una expectativa de fracaso, porque cree que nada de lo que haga va a funcionar. Sus opciones de conducta son muy limitantes y se va a sentir atrapado. O sea, tiene una alta necesidad, pero puede hacer que en el camino esa expectativa de fracaso sí se presente. Ahora bien, tenemos en este caso los cambios de objetivos. Ustedes tendrían que ayudar al paciente a buscar metas más realistas o diferentes que sí le proporcionen una satisfacción, un lenguaje y una simbolización. Cambiar la forma en que nuestro paciente se habla a sí mismo, sin etiquetas, en una situación como, ay, qué catástrofe, ¿sí? En vez de decir, sí, fue fatal lo que pasó, pero creo que hay otra solución o puedo ver por otro lado o tuve alguna experiencia y por lo tanto, a la siguiente vez, pues voy a tratar de que esto no pase. Hay una libertad de movimiento en ese lenguaje porque se va a reducir. Si la etiqueta la quitamos, es un desafío. Si no la quitamos, va a aumentar alguna conducta. Pero vemos que hay una alteración del valor del refuerzo inmediato, donde vamos a ayudar a que el paciente no solo busque una gratificación instantánea, que muchas veces puede hacer que sea destructiva, sino que valore sus refuerzos a largo plazo, para así tener un aumento de conductas en adaptación y expectativas de lo que es el éxito. Entonces, con este modelo nos damos cuenta que la terapia busca que el paciente deje de decir no puedo hacer nada y empiece a generar una red de alternativas para satisfacer sus necesidades de forma saludable. Lo que era Bandura tiene un modelado, tiene una separación del aprendizaje y la ejecución, tiene un mecanismo de refuerzo que va a ser el refuerzo vicario, mientras que Einstein se da cuenta que tenemos una arquitectura biológico-estructural, tenemos las dimensiones del PEN como algo continuo de la jerarquía, que en este caso es la personalidad, tenemos la condicionabilidad según la excitabilidad del sistema nervioso central y el sistema nervioso autónomo,
mientras que Rotter viene y da una interacción cognitiva sobre el sujeto ambiente, tiene expectativas en el aquí y en el ahora, y tiene un valor esperado y predecible sobre lo que es el cálculo. Ahora bien, tenemos lo que es la biorealimentación, que en este caso va a ser un bucle cibernético. Y dice que entra en juego lo que es el condicionamiento operante del sistema nervioso vegetativo mediante la ampliación consciente de señales corporales. Hay una información inconsciente porque el individuo procesa el resultado de manera visual o de manera auditiva. Hay una modificación voluntaria. El sistema nervioso central se va a alterar conscientemente de bucle, el cuerpo físico. Van a entrar en juego los músculos, las glándulas, el corazón, emitiendo señales invisibles. Pero va a haber un sensor electrónico, porque en este caso va a haber una captura y una amplifica señal física. Ahora bien, con esto que vemos, nos van a servir a nosotros dentro de la psicología, porque va a ser una herramienta poderosa que nosotros podemos ver si la persona está sufriendo de estrés o de ansiedad para poder ver cómo va a aprender a bajar el ritmo cardíaco. Si tiene dolores fuertes de cabeza, va a aprender a relajar los músculos de la cabeza. Si hay algún trastorno del sueño, va a controlar los niveles de activación antes de dormir. Y por acá tenemos un panel de instrumentos más conocido como Deadwork clínico, que van a ser herramientas para la autorregulación fisiológica. En este caso, estos neocomportamentalistas tienen estas herramientas que para ellos son funcionales. Tenemos un termómetro para medir la temperatura, en este caso de nuestro cuerpo. Tenemos GCR, que va a ser una respuesta galvánica de la piel para medir la excitación del sistema nervioso autónomo, que nos va a servir para controlar fobias y ansiedad. Tenemos electromiógrafo, que va a detectar la contracción muscular, donde se va a aplicar una reducción. Tenemos un electroencefalograma, que va a ver los tipos de ondas cerebrales, alfa y beta, que va a ver la atención y la sincronización de la persona. Y en resumen tenemos el caso de Tom, que es el caso que me video, ¿sí? Donde es un niño de jardín de infancia que habla normalmente en casa, pero presenta mutismo. En este caso el mutismo es cuando ellos no tienen a nadie en que confiar o no se sienten seguros y por lo tanto no tienen ni median ni una palabra con la persona que estén, solo lo hacen con la persona de mucha confianza. Él dice que tiene mutismo absoluto en la escuela con alta emotividad, tensión y lágrimas. Pero si nos vamos desde una perspectiva médica, vamos a ver que el diagnóstico va a ser sordera psicogénica, en este caso que no escucha con ambos oídos, que hay un problema emocional, que hay un tratamiento sugerido, que en este caso va a ser una psicoterapia pospuesta en 1 año. Luego tenemos la perspectiva analítico-conductual, que en este caso entraría en juego la psicología. Va a haber un funcionamiento intelectual medio y alto, va a haber una reacción emotivamente a la presión verbal y va a aprender a discriminar estímulos relacionados al lenguaje. El problema no era la raíz médica, sino era el síntoma aprendido. Ustedes en el video pudieron ver que primero lo presionaban, le exigían. Entonces dejaron de hacer esto para dejar que él solito fluyera y fuera totalmente otro niño. Y eso pasa porque hay una intervención ambiental selectiva, donde hay una eliminación y el refuerzo. La fase 1 era un error inicial, intentar forzar a que el niño hablara, ¿sí? Porque eso solo generaba tensión muscular y falta de cooperación. Fase 2, hay una instrucción base del primer grado. La regla, 0 referencias al lenguaje, 0 atención a la incapacidad de que él hablara. Nada más, en este caso lo que se iba a lograr era la reducción de la expectativa de la presión. Fase 3, una extinción. La maestra dejó de reforzar gradualmente la conducta no verbal. La acción que tiene Tom, es que se ignora cuando tira de la falda o levanta la mano para mostrar un dibujo.
para así llegar a la fase 4, que va a ser el moldeamiento y refuerzo positivo, donde la acción va a ser una atención y una sonrisa exclusiva ante cualquier vocalización, o en este caso, aplaudirle o animarlo, por más mínima que sea la conducta que él hace, sin hacer observaciones especiales sobre la conducta del niño. Luego de esto tenemos unos resultados que van a ser la validación del aprendizaje. La sustitución de síntomas entre dos males resultó ser una falacia del modelo psicoanalítico. ¿Y por qué se da esto? Si ustedes se dan cuenta, tenemos lo que es una curva de activación y tenemos un nivel de comunicación verbal. Semana 1, por ahí habían murmullos. Semana 1, semana 2. Semana 3, hay una comunicación directa en la clase. Mientras que a los 3 años de edad hay un rendimiento excelente sin rastro de otros problemas. Esto es en conclusión de lo que vimos en el ejemplo del video y el ejemplo de Tom, que no hablaba en clases. Hay una consideración final y nos damos cuenta que el enfoque conductual demuestra que el síntoma no era en sí algo directo que causaba algo subyacente de manera médica, sino que había una conducta aprendida y otra desaprendida en función del refuerzo y su entorno escolar. Y por último, tenemos lo que es el plano completo, un sistema interconectado, donde la conducta dejó de ser una respuesta en automático para revelarse como una arquitectura dinámica de expectativas donde entra en juego la biología, el entorno y el feedback. Tenemos acá una imagen donde empieza como un modelado social de Bandura, luego se va como un filtro PEM, donde vemos la jerarquía de las personalidades, para después que esto influya en un cálculo cognitivo, con lo que es un bucle fisiológico para poder tener o dar a conocer que la conducta está siendo adaptada dependiendo de su contexto, de su ambiente o situación. ¿Alguna duda por acá? ¿O algún comentario o alguna experiencia? ¿No? Dígame, Vilma, escucho. Buenas tardes, licenciada. Acerca de todo lo que nos ha estado enseñando, todavía siguen haciendo investigaciones, porque casi que todas las escuelas son como de 1900, 1925, pero recientemente hay psicólogos o profesionales que sigan estudiando estos aspectos. Sí, fíjese que sí se sigue estudiando, pero se va mucho a lo que es lo científico, ¿sí? Porque necesitan hacer pruebas, porque necesitan tener datos cuantitativos. Yo con ustedes, más adelante, ya casi para ir finalizando lo que es el semestre por ahí, vamos a ver lo que es la psicología moderna. Por ahí vamos a ver cómo es que sigue influenciando pues estos estudios que a lo largo sí se siguen estudiando. Pero son muy pocos los estudios que se vienen haciendo, porque si ustedes se dan cuenta, con todo lo que hemos venido hablando, es lo que surgió en la historia de antes. Cosas que pasaron, que se investigaron, pero que se han mantenido, porque si nos damos cuenta, siguen obteniendo los mismos resultados, ¿sí? Por ejemplo, Skinner propone mucho lo que es el condicionamiento operante y el condicionamiento clásico. Si ustedes se dan cuenta, a la fecha de que hoy estamos, nosotros vivimos condicionados. Si usted llega tarde al trabajo, hay una sanción, ¿sí? Si usted se levanta tarde y se tiene que ir en bus, puede hacer que el bus la deje, ¿sí? Entonces, si nos damos cuenta, todo ese estudio que se hizo anteriormente, pues sigue dando resultados, o sea, no ha cambiado. Tal vez sí se ha innovado con algún tipo de examen que ahora se hace. Por ejemplo, ahora ya se hacen muchos exámenes que tienen que ver con problemas de nuestro cerebro o muchas cosas neurológicas, cosa que antes solo se había quedado en un estudio, pero que ahora se ha ido avanzando, en este caso, la psicología. ¿Sí? ¿Respondo su pregunta, Vilma? Sí, licenciada, sí se sigue estudiando, solo que ahora es como a través de máquinas o de exámenes especiales, ¿no? Correcto. ¿Sí? Muy bien. Estudiando.
Muchas gracias. Por ahí no han escuchado, están tratando de ver qué pruebas psicológicas ayudan a reducir el Parkinson, ¿sí? Pero eso lo ve todo el área médica, ¿sí? Por eso es que muchas veces hay muchos psicólogos que se especializan en neurociencias, doctorados en biología y en tanta cosa, porque se va un poquito más a lo que es la investigación. ¿Sí? Muy bien, si no hay alguna otra duda, me dio mucho gusto tenerlos hoy acá. Que tengan buen provecho, que tengan feliz noche y nos vemos la siguiente clase. Feliz noche. Gracias, licenciada. Gracias, licenciada, igualmente. Igualmente. Licenciada, buenas noches. Tengo una consulta. Sí, cuénteme, ya me iba a ir, pero cuénteme. Perdone, ¿para cuándo sería más o menos el podcast? Ahorita le digo. Según el programa, ustedes tienen conmigo el 4 de mayo, tienen examen. Entonces, el podcast es para la otra semana más tardar.